1917 es un año trascendental en la historia de las apariciones marianas. Lo que ocurre en Fátima, una pequeña aldea en Portugal, tanto por la fuerza de su mensaje como por la trascendencia que tuvo, cambió el mundo, como se vería 70 años después. En la época que se producen estas apariciones era muy frecuente que los niños en el Portugal rural se dedicasen a pastorear los rebaños familiares, a ayudar en las tareas del campo, y es lo que hacían los niños tanto de la familia Marto como de la familia Santos. Pues los tres videntes, dos eran hermanos y la tercera, Sor Lucía, que fue la más importante, era prima de los otros dos. Vivían en un barrio que se llamaba Aljustrel, que pertenecía a la parroquia de Fátima. Y esas familias tenían unos terrenos, lo que sería, uno era Cova de Iria, donde se produjeron las apariciones, otro era la Loca do Cabeso, que fue también donde en el mes de agosto de ese año 17 también hubo una aparición. En aquel momento, si hacemos un poco el contexto histórico, pues el mundo se encontraba en una época tremendamente complicada. La Primera Guerra Mundial estaba en una fase álgida, donde se producían millares de muertes en el conflicto más grave sufrido por el mundo hasta entonces, y en la lejana Rusia se iniciaba lo que era la Revolución Comunista, donde Lenin, al frente del Partido Comunista, tomó el poder y acabó con el régimen tradicional de los zares. Es en este contexto donde la Virgen se aparece en Fátima y envía un mensaje donde básicamente quiere interceder por los hombres para darles un antídoto ante los males en los que el mundo estaba envuelto. Si profundizamos en la historia de los videntes, Lucía, en el momento de las apariciones tenía 10 años, no sabía leer ni escribir, y lo mismo ocurría con sus primos, que eran unas edades más cortas. Se produce el fenómeno curioso que Lucía es la única que habló con la Virgen. Por el contrario, su prima Jacinta únicamente escuchaba las conversaciones que se producían entre Lucía y la Virgen, y el pequeño Francisco veía todo, pero escuchaba únicamente a Lucía. Los videntes tuvieron unas vidas muy complicadas, en el sentido de que Lucía estuvo desde los 10 años hasta los 97, en los que murió, siendo la mensajera del mensaje de Fátima, y tuvo que abandonar Fátima a partir del año 21. Parte de su vida transcurrió en España, entre Tui y Pontevedra, que era el noviciado donde las monjas doroteas, que era la orden religiosa en la que decidió ingresar, tenían su sede, y ya en el año 46 regresó a Portugal. Y 2 años después pudo cumplir su sueño, que era ingresar en un Carmelo. Ella persiguió toda su vida el tener una vida contemplativa, y hasta el año 46 no lo consiguió, con lo que estuvo casi 30 años llevando una vida como religiosa con las doroteas, pero no era ella la vocación que ella sentía. Toda su vida se dedicó a difundir el mensaje de Fátima, tuvo la dicha de tener encuentros con el Papa Pablo VI, cuando en el año 67 baja a Fátima, se traslada a Fátima para conmemorar el 50 aniversario de las apariciones, y en el año 82, cuando Juan Pablo II va a Fátima para agradecer a la Virgen que le haya liberado del atentado que había sufrido el año anterior, se entrevistó con ella durante 12 minutos, y lo mismo ocurrió en el año 2000, cuando regresó para la beatificación de sus primos Francisco y Jacinta, y al mismo tiempo se aprovechó para publicar el tercer secreto de Fátima. Sus dos primos, Francisco, que tenía 9 años cuando se iniciaron las apariciones, vivieron poco tiempo más después de las apariciones, y de hecho él muere en 1919, solo 2 años después, ¿no? Y cosa parecida ocurrió con su hermana Jacinta, que era prima de Lucía, que tenía 7 años en el momento de las apariciones, y que también tuvo una muerte muy dura porque enfermó de neumonía, le tuvieron que operar para arrancarle parte del pulmón que tenía totalmente infectado, se le quedó la herida abierta, y murió a los 10 años en 1920, un año después de su hermano, ¿no? Es curioso señalar que cuando se reconoció el cadáver con motivo de su traslado, estaba incorrupto. Y ya entramos sin más demora en lo que sería
la narración de las apariciones. La primera se produjo el domingo 13 de mayo, donde básicamente los niños estaban pastoreando con las cabezas de ganado de sus familias en lo que era la mejor tierra que tenían las dos familias, en Cova de Iria, y ya después de comer estaban jugando cuando de golpe se produjo en el firmamento una luz cegadora que parecía un relámpago, y pensando que era una tormenta, pues decidieron volver a sus casas, ¿no? Pero vieron como una bola de fuego que se aproximaba, y encima de una encina, ellos relatarían después que se encontraron una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, que esparcía una luz clara a su alrededor y reflejaba los rayos del sol como si fuese un reflejo en un vaso de agua cristalina, ¿no? Y los niños se encontraban dentro de aquella imagen circular, ¿no? Es conmovedor ver cómo las primeras palabras que pronunció esa señora fue a los niños: no tengáis miedo, no os haré daño, porque obviamente eran niños sin ninguna cultura que no sabían entre lo que estaban enfrentando. Y Lucía, ya que era la mayor, inició un diálogo donde le pregunta de dónde venía, ¿no? Y ella, la Virgen, le dijo: soy del cielo. Todo esto está documentado en las memorias de Sor Lucía, que escribió a lo largo de su vida, pero sobre todo en los años 20-30, por encargo del obispo de Leiria, Fátima. Al mismo tiempo, la Virgen le trasladó un mensaje en el sentido que les indica que ha venido para pedirles que vengan durante 6 meses seguidos a ese lugar y a la misma hora. Les pide expresamente que sea el día 13 y les anuncia que más adelante les dirá quién es y lo que pretende. A continuación se entabla un diálogo donde los niños le preguntan pues, si ellos van a ir al cielo, porque tenía una formación religiosa y obviamente pues, como niños su deseo era saber si iban a ir al cielo, y ella les anticipa de alguna manera que se van a ir pronto al cielo, en el caso de Francisco y de su hermana, pero en el caso de Lucía le anticipa que va a tener que estar más tiempo en la tierra. Al mismo tiempo, la Virgen les solicita si quieren ofrecerse ante Dios para soportar todos los sufrimientos que Él les quiera enviar como reparación, y empieza el mensaje de la reparación de los pecados por los que Dios es continuamente ofendido, ¿no? Y al mismo tiempo les pide que recen por la conversión de los pecadores, que sería la clave del mensaje en toda la catequesis que suponen estas apariciones. Y les adelanta que también van a tener que sufrir mucho, pues por todas las presiones a las que se van a sentir sometidos, pero que la gracia de Dios les fortalecerá en todo ese camino. Justo antes de terminar la aparición, la Virgen les pide que recen el rosario todos los días con 2 fines claros: que llegue la paz y que termine la guerra que en aquel momento tenía el mundo y que los niños desconocían. Así termina esa primera aparición, y un mes después vuelven los niños a acudir a Cova de Iria a la hora y en el día que la Virgen les había indicado, y empiezan ya a acompañarles determinadas personas, porque había trascendido en todo el entorno pues, el hecho de esas apariciones. Los niños empiezan a rezar el rosario, y cuando termina se produce el mismo fenómeno: el relámpago, la bola de luz blanca que acude y que se posa encima de la encina. Y Lucía le pregunta a la Virgen otra vez pues, cuáles son sus deseos, y la Virgen le sigue insistiendo que sigan acudiendo los días 13 para rezar el rosario, que sigan rezando el rosario todos los días, y que al mismo tiempo a Lucía le indique expresamente que aprenda a leer para con ello poder afrontar los designios divinos que va a recibir, dado que ella será la encargada de trasladar el mensaje de Fátima a todo el mundo. Al mismo tiempo, Lucía le preguntó por una enferma si iba a sanar, y la Virgen le anticipó que se curaría a lo largo del año, siempre que rezase. Y al mismo tiempo, cuando Lucía le vuelve a insistir la Virgen que ella va a ser la responsable de trasladar el mensaje, se quedó un tanto descorazonada y preocupada, dada que ella sabía que sus primos pues iban a morir pronto, como les había anticipado la Virgen, donde la Virgen le dice que tú no te desanimes, nunca te dejaré, y tu inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Empieza ya también
la catequesis del Inmaculado Corazón de María como complemento al Inmaculado Corazón de Jesús que había iniciado ya Santa Margarita de Alacoque 2 siglos antes, ¿no? Es curioso que en aquel momento los niños vieron que en la palma de la señora se producía una imagen de un corazón que estaba rodeado de espinas que parecían clavarse en ese corazón, ¿no? Y los niños comprendieron que hacía referencia a ese Inmaculado Corazón de María que les había anticipado. Al mes siguiente, el 13 de julio, es una aparición muy importante porque la Virgen, de alguna manera, les vuelve a insistir en su petición de rezar el rosario, la conversión de los pecadores y la necesidad para alcanzar la paz en el mundo, pero les anticipa ya que la última aparición, que será la sexta, la del mes de octubre, les dirá quién soy, lo que pretende, ¿no? Y hará un milagro para que todos puedan ver y creer. Eso produce que en cada aparición vaya incrementándose el número de personas, ¿no? En esta tercera, pues ya de las 50 que viene la segunda, se pasa a 4.000, porque por todo el contorno, incluso de Lisboa, pues venían peregrinos para ver de primera mano qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? En ese momento también los niños tienen una visión del infierno, porque la Virgen abre sus manos y ahí se abre una imagen donde los niños, Lucía contaría después, que era el reflejo, esa luz parecía como si penetrase la tierra, y ellos vieron un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes, que se movían en ese incendio impetuoso, entre gritos y lamentos de dolor, ¿no? Eso les provoca a los niños un auténtico pánico, que deja a todo el mundo perplejo, y la Virgen les dice, como escribiría Lucía, les indica que habéis visto el infierno donde están las almas de los pobres pecadores, pero para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacéis lo que os digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. La guerra terminará cuando deje de ofenderse a Dios y en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. O sea, aquí anticipa lo que sería la Segunda Guerra Mundial, donde dice claramente que habrá un papa que se llamará Pío XI y será pues la más terrible, como así desgraciadamente fue, que sufrió la humanidad. Y además indica que en una noche alumbrada aparece una luz desconocida que indicará que esa guerra va a empezar, ¿no? Que es una aurora boreal que en septiembre del año 39 se produjo en parte de Europa y que a partir de ahí pues, se produjo la invasión de Danzig por las tropas alemanas, lo que era la Polonia libre, y a partir de eso se desencadena la guerra, ¿no? La Virgen les pide a los niños también que para impedir eso el mundo se tiene que consagrar a su Inmaculado Corazón, y inicia también la petición de la comunión reparadora de los primeros sábados de mes como continuación, pues bueno, a los primeros viernes de mes, que es la devoción del Inmaculado Corazón de Jesús. Y con eso, si se produce esa consagración del mundo, la consagración a Rusia, pues Rusia se convertiría, y si habrá paz, o sea que terminaría el comunismo con todos los errores que se difundieron en la humanidad, y al mismo tiempo llegará un momento pues, de paz, ¿no? Y al mismo tiempo, en todo este tiempo, hasta que se produzca esa consagración, pues tanto el Papa como la Iglesia han de sufrir mucho, se aniquilarán naciones, o sea, da una visión muy dantesca, muy terrible de los males que posteriormente supuso el comunismo, la expansión del mundo comunista, de la ideología comunista por el mundo. Lo que sí, por otro lado, les dice que en Portugal el dogma de la fe se conservará siempre. Y les dice que todo eso que les está indicando, esta aparición, pues es muy, muy significativa por todo ese mensaje. Esa tercera aparición es un poco el corazón de las apariciones. Les pide que de alguna manera, pues bueno, lo mantengan en secreto y no se lo digan a nadie hasta que ella les dé la autorización. Termina esa aparición donde a los niños les refuerza en su petición de oración y de ofrecimiento y expiación por los pecados, y llegamos a la cuarta, que no es el día 13, como estaba previsto, como había pedido la Virgen, sino que se desplaza hasta el domingo 19 de agosto, 6 días después. El motivo por el que el día 13 los niños no pueden estar en Cova de Iria es que fueron secuestrados por el prefecto de Vilanova de Urem, que era
la capital de la comarca, donde había un representante del gobierno portugués, y ese gobernador, esa autoridad, encierra a los niños en un calabozo, les pide que se retracten, que reconozcan que es todo falso, porque él, con su mentalidad atea y masónica, no podía consentir que en su territorio pues hubiese unas apariciones de la Virgen, y les amenaza con colocarlos en calderas de agua hirviendo, de aceite hirviendo, que para aquellos niños era terrible, ¿no? Pero ellos siempre aguantaron, guardaron silencio, y al final pues fueron devueltos a Fátima el 15 de agosto, pero coincidieron esos días con las fechas que estaban previstas. Sorprendentemente, el día 19 de agosto, Francisco y Lucía estaban pastoreando con sus animales, acompañados de un hermano de Francisco, y de golpe sintieron la sensación de que la Virgen iba a volver. Llamaron rápidamente a Francisco, y con eso fue su hermano a buscarle, y cuando estaban, pues la señora volvió a aparecerse sobre Encina. Los niños tuvieron como un impulso y se trasladaron rápidamente a Cova da Iria, ¿no? Que era donde se producían siempre las apariciones. La Virgen, los niños explican qué es lo que ha pasado, la Virgen pues le quita importancia y le reitera pues su petición de que se cumpla el mandato de que los días 13 acudan a Cova da Iria, y les indica que en el último mes, en la aparición de octubre, que será la sexta, pues realizaría un milagro para que todos creyesen. Al mismo tiempo, los niños le siguen insistiendo en que se produzcan curaciones, y la Virgen sigue manteniéndose triste y les sigue solicitando que recen mucho y ofreciendo sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. El tiempo va transcurriendo y ya llegamos a la quinta aparición, que es la penúltima antes de la final del mes de octubre, ¿no? Y aquí lo que indica Lucía en sus memorias es que fueron más de 30.000 personas, con lo que tuvieron muy complicado el llegar hasta Cova da Iria. La catequesis de Fátima es muy reiterativa, en el sentido que la Virgen les sigue pidiendo que continúen rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra, y en octubre les vendrá nuestro Señor Jesucristo con Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, junto con el Niño Jesús y San José. O sea, se producirá como una presencia de la Sagrada Familia y del Señor, de alguna manera, para reafirmar pues la veracidad y la necesidad de lo que traslada esa catequesis de la Virgen, ¿no? Y les adelanta que Dios está contento con los sacrificios que ellos están realizando, y se produce esa nota curiosa: los niños se habían fabricado como unos cilicios con sus medios, con unas cuerdas de esparto que se ataban a sus piernas, y les dice que se lo quiten para dormir, que lo pueden llevar durante el día, pero que por la noche pues pueden prescindir de ella, ¿no? Y al mismo tiempo les insiste, bueno, que esas curaciones de enfermos que les solicitan pues se acabarán produciendo durante el año. Y llegamos ya al día central. O sea, las dos grandes apariciones son la tercera y la sexta sobre todo por el milagro del sol, que es por todos conocidos, ¿no? Tuvo lugar ante 70.000 personas que se habían desplazado desde todo Portugal. Había también periodistas que hicieron crónicas sobre lo que ocurrió, se pudieron tomar fotografías, y era un día que amanece con una lluvia torrencial. O sea, la gente estaba empapada y básicamente en medio del campo, sin ningún lugar en el que guarecerse, pero esperando con fe que llegase esa aparición. Llegan los niños y cuando empiezan a rezar, Lucía solicita que se cierren todos los paraguas, ¿no? Y de golpe, en cuanto llega la Virgen, del mismo modo que se había producido siempre, o sea, con ese relámpago y esa nube blanca en lo alto de la encina, la Virgen le pide a Lucía que se construya una capilla en su honor en el lugar, ¿no? Que es donde está ahora la actual capelina, ¿no? Se vuelve a identificar como Señora del Rosario, y vuelve a insistir en que se hace el rosario, que la guerra terminará y que los soldados regresarán a sus casas, que era el deseo de todas las familias donde había tropa movilizada, ¿no? En un momento determinado, la Virgen, la Señora, abrió sus manos y empezó a elevarse como si fuese una ascensión de ella al cielo, y en aquel momento, a su solicitud de que todos mirasen al sol,
pues se produjo el fenómeno donde el Sol, girando sobre sí mismo y desplazándose en todo el horizonte, pues empezó a moverse como si fuese un arco iris de colores que daba vueltas, y duró ese fenómeno 10 minutos, ¿no? La lluvia había cesado, todo el mundo se encontraba de golpe como seco, sin ningún resto de humedad, y cuando se estaba produciendo ese fenómeno, los niños tuvieron la visión que les había anunciado a la Virgen de San José con el niño y Nuestra Señora de los Dolores, que estaban al lado del Sol, junto a la figura de Jesucristo. Al terminar la visión, pues al terminar esa visión, la Virgen se fue desvaneciendo y todo el mundo pues se quedó atónito ante el milagro que habían contemplado. Después de esas 6 apariciones se construye pues el relato oficial a partir de las memorias de Lucía y de las distintas investigaciones que se llevan a cabo en la diócesis, y básicamente, si pudiésemos resumir un poco el mensaje, pues hay unos principios claros, ¿no? El primero es que pues es una petición clara de la Virgen, la necesidad de oración y penitencia, y a pesar de la corta edad de los niños, ellos aceptan la petición, se involucran con su ofrecimiento diario que les llega a la Virgen a pedir, pues bueno, que pueden abandonar el cilicio por la noche, y demuestra que para la Virgen la edad no es independiente de la capacidad de vida espiritual. De hecho, la gracia viene por el bautismo, y a partir del bautismo pues todo el mundo puede satisfacer esas peticiones de la Virgen. Entrando ya en el resto de apariciones, la segunda, la tercera y la quinta, de alguna manera pues es esa noche oscura de los videntes ante la tristeza de la Virgen por un lado y la visión que ellos tienen del infierno en la tercera, lo que les ratifica en su necesidad de oración y sacrificio. La cuarta aparición es la recompensa a la fidelidad, ¿no? A pesar de que no habían cumplido el mandato de estar el 13 de agosto, aunque sea 6 días después, pues la Virgen le sigue insistiendo en su petición de oración y sacrificio, y les pide pues bueno, que aunque no hayan podido cumplir, es necesario que ellos sigan viniendo para poder culminar la difusión del mensaje, ¿no? Y por último, la sexta aparición es la confianza, ¿no? Donde esos niños estaban seguros de que el milagro que la Virgen les había iniciado se iba a producir. De hecho, Lucía anuncia de motu propio que cierren los paraguas porque la Virgen está llegando y va a hacer un milagro, con lo que esa lluvia iba a terminar. Y a pesar de las presiones que sufrieron de sus familiares para que no fuesen, porque no quería que hiciesen el ridículo, ellos insistieron y al final pues, tuvieron el regalo del milagro del sol con ese movimiento a lo largo del cielo, ¿no? Al final, pues bueno, la conclusión obvia es que la señora, la Virgen, esa señora que se les aparecía, a pesar de un mensaje muy repetitivo, básicamente lo que era como una dirección espiritual por nuestra Madre del Cielo para la conversión de los niños. El secreto de Fátima, que durante mucho tiempo pues, ha dado lugar a muchos comentarios y a muchos escritos, pues tiene 3 partes, ¿no? Que además fueron transcritos por Lucía a una petición del obispo de Fátima y Liria en 1941, ¿no? En ella, la primera parte hace referencia a la devoción al Inmaculado Corazón de María y a la necesidad de rezar y de ofrecer sacrificios por la salvación de los hombres, y va unido también a la certeza de la existencia del infierno, porque la Virgen se lo muestra a los niños. La segunda está más relacionada, la segunda parte del secreto, con el devenir del mundo, fruto de la aparición de la ideología comunista en el año 17 en Rusia, y la necesidad de consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón para que cese el comunismo en el mundo y llegue la paz, ¿no? Y luego ahí está la tercera parte, que durante mucho tiempo permaneció en secreto, pero que en el año 2000 se hizo público con motivo de la beatificación de los pastores, ya que San Juan Pablo II consideró oportuno que se difundiese. Hubo una explicación teológica por parte del cardenal Ratzinger, y donde básicamente pues bueno, lo que hace es profetizar sobre lo que sería el atentado de Juan Pablo II en el año 1981, ¿no? Donde se ve una imagen del Papa sufriendo hacia una cruz de la que va manando mucha sangre, un Papa herido, que es
acribillado por balas y por flechas, y que luego al final pues, se salva como le ocurrió a él, ¿no? Estas apariciones terminan en octubre del año 17 y desde el primer momento hubo una gran difusión del mensaje de Fátima y de las peregrinaciones al lugar de esas apariciones, ¿no? Por lo que el patriarca de Lisboa, que era el responsable de la Iglesia portuguesa, volvió a erigir como diócesis independiente la diócesis de Leiria-Fátima en el año 18, justo un año después, para de alguna manera centralizar todo el proceso de reconocimiento de la sobrenaturalidad de esas apariciones, ¿no? Y nombra como obispo a don José Alves Correia de Silva, que es el gran defensor de Fátima, ¿no? Es una persona que toma posesión en el año 20 y que hasta su muerte en el año 57, en esos 37 años de pontificado en su diócesis, pues fue el gran impulsor y el responsable de todo el proceso de reconocimiento por la Iglesia y de difusión de la devoción a Nuestra Señora de Fátima. En el año 21, la diócesis de Leiria-Fátima compra los terrenos de Cova de Iria a la familia Martos a un precio totalmente simbólico. O sea, de hecho, la grandeza de las dos familias que habían estado involucradas en las apariciones eran sus mejores terrenos, de los que sacaban su principal ingreso, su sustento, pues los ceden de un modo simbólico a la Iglesia para que allí se erija el santuario como había pedido la Virgen, ¿no? Y es ese día cuando, después de comprar los terrenos, la Iglesia, el 14 de septiembre del 21, autoriza a que se celebre la misa en Cova de Iria, ¿no? Y a partir de los días de 13 de cada mes, pues empiezan a crecer las peregrinaciones. En el año 22 hay una comisión episcopal canónica para analizar todos los procesos, y en el año 30 el obispo dicta un decreto donde indica que, invocando humildemente el Espíritu Santo Divino y confiando en la protección de María Santísima, y después de escuchar a los consultores de nuestra diócesis, tengo el bien de reconocer lo que es digno de crédito, las visiones de los niños en Cova de Iria, que se produjeron entre los días 13 de mayo y 13 de octubre del año 17, y permitía oficialmente el culto de Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Y lo bonito es cómo termina ese decreto, porque el obispo indica que advierte que si para la diócesis de Fátima en Leiria ha sido un gran motivo de alegría y consuelo la gracia que la Santísima Virgen María les ha concedido, mayor es la obligación de responder a su bondad. O sea que utiliza también el momento para incrementar la fe y que la gente sea consciente del regalo que ha recibido, y obviamente ante el regalo hay que corresponder, ¿no? Y esa correspondencia tiene que ir por la conversión y las prácticas de santidad que tienen que tener todas las personas, pues, que creen en el mensaje de Fátima. En el año 27, la Sagrada Congregación de los Ritos, antes de esa aclaración del obispo, había permitido ya que hubiese una misa votiva en honor de Nuestra Señora del Rosario, porque no es Nuestra Señora de Fátima, sino Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿no? Y fue el primer signo de que la sede apostólica de Roma, pues bueno, tenía interés por todo lo acontecido en Fátima, ¿no? Y en el año 63, durante el pontificado de Juan XXIII, se publicaron ya los textos del oficio divino y de la misa propia de los días 13 de mayo, que era la festividad de la bienaventurada Virgen María del Rosario de Fátima, ¿no? Y con esto, pues bueno, hoy en día Fátima es un santuario donde no solo portugueses, sino personas de todo el mundo acuden con devoción para venerar esta imagen que tanto bien ha provocado en la humanidad y que sigue siendo un motivo de guía para el itinerario de conversión de todos los fieles católicos.